Y bueno, hermanos y hermanas, amigos y las amigas que siempre están aquí por su canal de YouTube, La Palabra que Bendice, con el pastor Emilio J. González. Estos días para mí fue muy estimulante. Me concentré mucho, investigué, leí, estudié, miré contenidos para preparar la segunda entrega de Alimentos para Águilas. Bueno, me fue muy estimulante compartir este trabajo, y el tema original que hablé fue 4 menús en un plato, pero esta segunda entrega de Alimento para Águila se refería al líder, el equipo de trabajo, su temperamento, su carácter, su crecimiento en el equipo de trabajo. Y bueno, yo espero que sea de gran ánimo, de gran aporte para el desarrollo de cada uno de ustedes. Los chicos y las chicas del equipo de media y de audiovisual nos ha preparado como un collage de opiniones con muchos de los asistentes que vinieron, y ellos dan sus aportes, dan sus preguntas, y sobre los aportes de ellos y las preguntas yo voy a entonces estar realimentando un poquito la entrega original de Alimento para Águilas. Hoy en día, todos los que estamos en el ministerio, los diferentes ministerios, llámese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos, estamos retados porque este mundo globalizado, hoy en día nuestros creyentes, la iglesia, está sometida a grandes presiones a cualquier exponente en nombre de Dios. Y tú no sabes cuál es su naturaleza, cuál es su finalidad, no sabes cuál es su trasfondo doctrinal. Y definitivamente tenemos que preparar a la iglesia y tenemos que preparar al liderazgo, al talento humano que Dios trae a nuestra iglesia, para que de ahí salga el liderazgo. Y hablando del liderazgo, hoy en día más que nunca necesitamos preparar al liderazgo para que el legado del ministerio continúe. Porque mucha de esa gente que estamos preparando, que Dios está trayendo a nuestras iglesias, ellos van a recibir el testigo ministerial. Y no es un secreto para nadie que las iglesias que están creciendo en el mundo, decía el famoso investigador Peter Warner, el autor de muchos libros, pero recuerdo en este momento Terremoto en la Iglesia, y ahí vienen los pentecostales. Él decía que las iglesias que están creciendo en los 5 continentes son iglesias que trabajan con grupos pequeños, llámense células, grupos familiares, diferentes nombres, casa culto, casa hogar, casa esperanza, etc. Pero esas son las iglesias que están teniendo. Y es allí donde se activa el semillero del liderazgo. Esta naturaleza de temas sale exactamente para capacitar a nuestros líderes y para formar equipo de trabajo, porque una de las cosas más difíciles es formar un equipo de trabajo. Pero en la iglesia y allí en la Biblia están los cimientos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de formar equipos de trabajos. Y por eso les invito a todos a esta aventura de el líder, el equipo de trabajo, su carácter, su temperamento y su accionar, junto con su crecimiento. En Alimento para Águilas, el líder, el equipo de trabajo, su temperamento, su crecimiento y su accionar. Pero tenemos que irnos a la base bíblica, que Dios nos llama. Entonces, cuando Dios nos llama, es importante ese Génesis, ese original. Y allá en Éxodo 3, 1 al 10, nos habla que Dios le hizo el llamamiento a Moisés. Dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y allí, pues, en los desiertos de Madián, Moisés estaba pastoreando. Y Dios se le presentó a Moisés en una visión, en una revelación especial, que dice así: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿qué causa la zarza no se quema, no se consume?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Bien interesante esta cita bíblica, porque marca cómo Dios llama. Para uno entrar en el servicio del Señor, Dios tiene que llamarlo. Así como para uno disfrutar de la salvación, Dios tiene que llamarnos a uno. Ayer ninguno de nosotros se imaginó que al convertirnos al Evangelio, el Señor tenía para nosotros reservado lugar de servicio, de trabajo y de liderazgo en su iglesia. Nunca, jamás, nadie pensó, porque todos llegamos a los caminos del Evangelio con dos necesidades. Somos pecadores, practicantes del pecado y necesitados de Dios. Pero ese día, esa noche, esa madrugada, esa tarde, ese momento, Dios nos llamó, nos convertimos al Señor. ¿Ok? Y por eso en este tema yo quiero impartir, quiero esbozar, trazar algunas líneas de pensamiento cuyo propósito es potenciar, corregir, direccionar a la figura del líder, su crecimiento, su carácter, su temperamento y su accionar en el equipo de trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de equipo de trabajo, se entiende por equipo de trabajo aquellas personas que en una organización han sido seleccionadas para desarrollar una visión, una tarea, una misión. Ese es el concepto general. En el campo secular no es de asombrarnos como en el Evangelio se hace necesario desarrollar equipos de trabajos. Y hablando de esto, hay uno de los participantes que me hace la gente de media y del equipo de audiovisual, nos preparó una opinión, que alguien tiene un aporte o una pregunta. Amigos y hermanos, bendiciones. La segunda entrega de alimento para águilas impartida por nuestro pastor Emilio J. González fue de gran bendición. Hemos venido a la congregación a hacer preguntas y a obtener respuestas de todo este material. Acompáñenme. Me llamó mucho la atención este taller para águilas porque aprendimos y se nos refrescó la necesidad de formar equipos, grupos con misión, con visión, con compromiso y con unidad de trabajo. Es un interesante aporte o a la misma vez una pregunta sobre la importancia de desarrollar equipos de trabajo comprometidos en la visión y en la misión. Entonces, tanto en el campo secular, en el campo profesional, empresarial, las organizaciones públicas y privadas, se hace necesario desarrollar equipos de trabajos coherentes, eficientes. Eso es importantísimo. En la Biblia también se resalta el trabajo en equipo por encima del trabajo individualista. Vivimos en una sociedad del individualismo. Fíjese que desde el principio dice en el libro de Génesis, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Pero por otro lado dice que Abraham tenía 318 hombres nacidos en casas, entrenados para la defensa y la conquista. Y Dios le dijo a Moisés que pondría del espíritu de él, su mismo espíritu, en 70 ancianos para que le ayudaran a hacer el trabajo. Pero Jetro, el famoso suegro de Moisés, le aconsejó sobre el nombramiento de líderes de decenas, centenas y millares. Eso lo conseguimos allí en Éxodo capítulo 18, 17 al 24. ¿Qué nos habla todo esto? Todo esto lo que nos habla es sobre la importancia del equipo de trabajo. Pero nuestro mismo Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, Él dijo: si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo. Pero Él llamó a millares de discípulos, pero los millares de sus discípulos nombró a 12 apóstoles. Pero en un momento dado, cuando fue a hacer la comisión de evangelismo, nombró a 70 personas más. ¿Qué nos enseña todo esto? Que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hubo la necesidad de desarrollar equipos de trabajo. Estos contenidos bíblicos nos enseñan sobre la importancia de eso. Formar equipos de trabajo unidos, importantísimo eso, sanos y eficientes. Hay una vieja ilustración que la aprendí hace muchos años, que 10 manzanas buenas, sanas, no pueden sanar a una manzana mala, una manzana que esté dañada, pero una manzana dañada sí puede dañar a X cantidades de manzanas. ¿Qué nos ilustra eso? ¿Qué quiero enfatizar? La necesidad de construir equipos de trabajos sanos, unidos,
Eso es importante. No basta, hoy en día entendemos, no basta que un hombre, una mujer de Dios tenga el llamado, tenga la visión y tenga la unción de Dios. Estas virtudes no son suficientes para cumplir la misión en una forma exitosa. Es importante tener y desarrollar un equipo complementario, así como en el matrimonio. Ella viene a complementar al hombre, al esposo, y los hijos vienen a desarrollar ese sentido de matrimonio. Así es los equipos de trabajo, así es la iglesia, así es el equipo ministerial. Desarrollar a líderes que potencialmente sobre la marcha van a formar parte de ese equipo ministerial. Equipos complementarios que nos ayuden a desarrollar y a aplicar los objetivos, la meta en la visión del Señor Jesucristo. El equipo viene a complementar, no a competir, no a dividir, sino viene a nutrir, viene a potenciar para superar las debilidades, las deficiencias que se puedan tener. Los miembros del equipo vienen a desarrollar la visión en sus diferentes partes: el evangelismo, la consolidación, el discipulado, la consejería, el matrimonio, la familia, la niñez, los jóvenes, la finanza, los talentos profesionales especializados en diferentes áreas, las redes comunicacionales, entre otros. Todo eso lo va a hacer los equipos de trabajo. ¿Qué nos indica esto? Que para poder cumplir el propósito necesitamos desarrollar un equipo de trabajo. Para cumplir la misión del Señor. Y tal empeño es importante que los hombres y mujeres que estamos en el ministerio debemos allí consumir parte de nuestras energías, parte de nuestra creatividad, nuestra sabiduría, nuestra gracia, nuestra autoridad para lograr tan titánica labor. Y muchos ministerios no logran formar equipos de trabajo eficientes, unidos, que logren el propósito del Señor, de predicar el Evangelio, consolidar y edificar a los santos para la obra del ministerio. Tengo que decirle que de verdad para mí esto fue confrontativo. El saber, el entender que un líder que no enfrente desafíos, que no enfrente retos, es imposible. Y una parte clave en el equipo de trabajo es el líder. El líder es clave. Y el líder que cultiva responsabilidad, vida espiritual y fe, enfrentará sus desafíos y retos de una forma exitosa. El día que el líder no tiene desafíos ni retos, empieza a decrecer, a desaparecer y a morir en el imaginario de la gente a la cual sirve. Esto es muy terrible, pero muy terrible. Y es muy triste que cuando alguien no tiene esos desafíos y retos, un famoso investigador dijo que el líder siempre vive solucionando problemas, creando problemas para vivir solucionando problemas, porque la misión del líder es solucionar problemas. Exactamente en este aspecto importante, el líder que no tiene retos ni desafíos empieza a decrecer, a desaparecer y a morir en el imaginario de la gente a la cual le sirve. Hay que forzarse para salir de la zona de confort, del letargo, del sueño, del pensar que hoy no, que mañana los problemas se van a resolver, que hoy invierno se puede, así que cuando venga verano, primavera o otoño, hay que salir del hastío de los brazos y de los hombros caídos. Cuando estas deficiencias se hacen presentes es porque el músculo de la fe es débil o se está perdiendo. Y es allí cuando dejamos de modelar e inspirar a nuestras gentes en los planes y propósitos divinos. Bueno, el tema de alimento para águilas fue realmente importante para cada uno de nosotros. Pero sobre todo me pareció muy importante cuando nos hablaron de ser valientes y no cobardes. Somos águilas valientes que vamos y arrebatamos. Amén. Importante la presentación de este hermano, porque es que los que servimos a Dios muchas veces se nos aparece el fantasma de la cobardía para neutralizarnos, para susurrarnos aquí al oído y nos dice así muy sucintamente, con un silbido apacible: tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y muchos se lo creen. Y nosotros tenemos que demostrar que somos valientes y no cobardes. Ya que en Apocalipsis 21:8 hay una sentencia para los cobardes.
La palabra dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Importante entonces esto. Muchas veces nuestro Creador Dios, para animarnos y llevarnos a otros escenarios y niveles de fe, nos permite un faraón, un mal rojo, un desierto, un Jordán, una tormenta, una crisis emocional, familiar, de salud, económica. Porque solo así Él nos saca de la zona donde estamos y nos invita a acercarnos a Él para que desarrollemos la confianza y la fe que Él nos ministra. Y solo así las respuestas llegarán, la sanidad llegará, el milagro llegará, las provisiones serán nuestras y nuestro trabajo en la visión será fructífero. Gloria al nombre del Señor. Todo me llamó mucho la atención, pero resalto mucho el punto que dice el líder que cultiva el compromiso. A los líderes que se llenan de fe y de confianza, la visión se les hace viable y la unción les llega, los recursos se les hacen presentes, el desafío y los retos nos rejuvenecen. ¿Ustedes se recuerdan de Caleb? 85 años. Los desafíos y los retos les rejuvenecieron. Todavía tengo la vitalidad como de 40. Nos revitalizan, hacen que la sangre irrigue el torrente sanguíneo y nos hacen sentir que estamos vivos. Las endorfinas afloran para hacernos más felices en lo que estamos haciendo, en lo que estamos ejecutando. Y alegres, nos ponemos alegres en lo que hacemos en la vida, en función de la gente y para Dios. A mí personalmente me llamó la atención el tema de los 4 temperamentos, ese punto muy importante y cómo nosotros podemos someterlo a Dios. Yo sé que el pastor fue un poco jocoso, pero creo que fue muy entendido en esa parte. Bueno, cuando ya hemos hablado un poquito sobre la importancia del equipo de trabajo y el líder o el liderazgo, conociendo un poquito de eso, analicemos ahora un poco el carácter y el temperamento del líder. Aquí está la clave. El carácter y el temperamento son como la tarjeta de identidad de una persona. Vamos a estar de acuerdo. Las personas son conocidas por esos 2 rasgos importantes de su personalidad, o que marcan a un individuo. Los 2 están muy amalgamados, pero son diferentes uno del otro. El carácter junto al temperamento dan lugar a nuestra conducta, el comportamiento y la personalidad asociado con los hábitos. Entonces, el carácter de un individuo, de una persona, se forma desde la niñez. Por su entorno, por su ambiente familiar, por la crianza, por el trato, sea bueno, sea malo, por la ausencia del padre, de la madre, por aquel caldo de cultivo muy propio en lo cual muchos nos hemos levantado, por la educación y la interacción de la sociedad de esa persona a medida que va creciendo y se va desarrollando. En ese ambiente se forman los valores, los hábitos y la conducta. Por eso oímos decir a muchas personas, ella es una persona buena, él o ella es una persona mala. Porque ¿a través de qué? A través de sus valores, de sus hábitos y de sus conductas, que son al final de allí pues donde viene el nutriente, cuya base son el carácter y el temperamento. Entonces, el temperamento es la forma, el cómo conocemos a una persona. El temperamento es un rasgo innato, con él nacemos, es inmodificable. Viene con nuestra carga genética. Se estudian tan importante materia los temperamentos de los antiguos sabios griegos. En este caso, Hipócrates. Él decía que los temperamentos eran generados por los líquidos o los fluidos que habían dentro del individuo. Originalmente se han estudiado 4, pero después la ciencia de la salud determina que son 8, o otros determinan que son más. Nosotros aquí en este caso yo voy a exponer los 4 que comúnmente conocemos: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Vamos a irnos al primero. El colérico es una persona comúnmente direccionada a lo tangible, al logro, es enérgico, tienen fuerza de voluntad, son valientes, son prácticos, tienen arrojos, seguros de sí mismo, y su forma de liderar es lograr sus metas. ¿Usted se imagina este
este temperamento guiado por el Señor. ¡Wow! Por supuesto que sí, nuestros grupos familiares, nuestros sectores y la iglesia en general va a crecer, pero tiene debilidades. Las debilidades es que son irritables, son personas exigentes, son confrontativos y muchas veces hirientes, cortantes, tienden a enojarse y pueden generar enemistades y divisiones cuando no son controlados, cuando no son sujetos. El sanguíneo son las personas que, bueno, su sistema nervioso es fuerte. Usted ha oído hablar alguna vez, esa persona es de sangre dulce, cae bien, tienen una manera muy agradable de hablar, son agradables al oído, son atentos, buenos comunicadores, alegres, entusiastas, cálidos, compasivos, siempre tienen, pareciese, un buen humor, algo a flor allí pues de la boca que hace alegrar a los demás. Las debilidades del sanguíneo es indisciplinado, es exagerado, es inestable emocionalmente, tiende a procrastinar, a dejar sus metas en unas formas inconclusas, a desistir y a mentir. Su forma de liderar es inestable, es incongruente, no tiene congruencia con lo que dice y con lo que hace, es contradictorio y esto lleva a ser una persona inconsistente. El flemático lo domina la flema, son individuos calmados, tranquilos, no quieren nada de estrés, no se descomponen, son circunspectos, muy pocos se enfadan, son calculadores, analíticos y reflexivos, son la gente que buscan al detalle, son buenos para ser maestros en el equipo de trabajo, en el equipo ministerial. Las debilidades de él son personas que se demoran en la toma de decisiones. Bueno, ¿cuándo me vas a decir que sí? ¿Cuándo por fin vas a terminar la tarea? ¿Cuándo vas a multiplicar tu grupo? Bueno, ¿cuándo vas a tomar esa decisión? Y así sucesivamente. Suelen ser personas apáticas, de sangre fría, parece que nada lo perturba, llevan sus sufrimientos dentro de sí, pareciese que no tienen energías, con desganos, la apatía se les hace presente, el cansancio y el agotamiento le hace mella con mucha frecuencia. Parte de la realidad del flemático es que pareciese que no tienen capacidad de compromiso, le gusta la buena vida y tienden a ser perezosos. Por supuesto, ¿no? En el equipo de trabajo, el flemático tiene que aumentar. Fíjese que el colérico tiene que bajar y el sanguíneo también, pero el flemático tiene que aumentar, porque es el que hace perder el control, la buena marcha del equipo. El melancólico tiende a ser una persona, es el más inteligente de todos. Comúnmente él se ufana, que es inteligente, es analítico, resuelve los problemas, difíciles de resolver, es bueno para las matemáticas, para las ciencias numerológicas, y bueno, sabe escuchar, tiene a tener una alta sensibilidad, le gustan las artes, compone música. Las debilidades del melancólico es que su sistema nervioso es débil, es introvertido, tiene cambios emocionales bruscos, se le puede enojar fácil y tiende a romper el equipo y por supuesto le gusta enclaustrarse. El temperamento y el carácter, en resumen, de tan importante materia de la naturaleza humana y la personalidad. Es clave esto, el temperamento, el carácter y la persona de la naturaleza humana, el carácter, el temperamento y la personalidad, aunque están intrínsecamente ligados, son distintos el uno del otro. Tienen un amalgamiento, tienen una unidad difícil de separarlos, pero sí tienen características y rasgos diferentes uno del otro. El temperamento se refiere a las características innatas que vienen con nosotros antes de nacer. El carácter se refiere a las cualidades, a los valores, a la educación, conductas aprendidas en el hogar y en el ambiente donde cada quien se desarrolla a medida que va creciendo y a medida que se va pasando por el proceso de escolarización o de educación. El carácter es moldeable, es cambiable, es perfectible.
Entonces, la personalidad es el resultado, la combinación de esas características que modelan nuestras conductas, nuestros comportamientos y nuestros hábitos. Me agradó muchísimo acerca del carácter, los temperamentos, la personalidad, cómo eso incide en mi accionar, en mi liderazgo, en la obra del Señor, en mi vida personal. Me marcó mucho en esta segunda entrega de Alimentos para Águila la incidencia directa que tiene nuestro trabajo en el servicio de la obra del Señor en cuanto al carácter y al temperamento de cada uno de nosotros. De la enseñanza que nos dio nuestro pastor Emilio J. González, Alimento para Águilas, aprendí lo negativo de cuando nuestro carácter y nuestro temperamento no han sido tratados por el Espíritu Santo. Me gustó mucho cuando el pastor habló acerca del carácter o de la persona difícil, del carácter fuerte, el carácter débil, y también me gustó cuando habló del carácter apasionado. Siempre hay una pregunta que me han hecho cuando doy este tema. ¿Qué se entiende por persona de temperamento difícil? Comúnmente esto es una persona activa, pero después que se activa por su hiperactividad y por no tener su temperamento controlado por el Espíritu Santo, por no llegar a una madurez espiritualidad, por no tener una madurez espiritual, esa persona activa se convierte en una persona irritable, de hábitos irregulares espiritualmente hablando, que tiende a reaccionar de forma vigorosa ante cambios de rutina. Le cambiaron la rutina y pues dice, bueno, ¿y por qué me cambiaron esto? Pues, ¿por qué no me dijeron? Entonces, bueno, yo estoy cometiendo estos errores porque no me dijeron nada. Y tarda mucho en adaptarse, ¿okay? A personas, al nuevo jefe y a situaciones nuevas. Entonces, una persona de carácter fuerte o débil, las personas de carácter fuerte son personas de gran fortaleza para enfrentar las adversidades. Pareciese como que no enfrentan sus situaciones, parece que como que no les hace mella nada, porque usted lo mira con ese carácter fuerte. El tener carácter fuerte no significa que es una persona brava todo el tiempo, que es una persona iracunda. No, una persona de carácter fuerte en este campo se define como son personas de gran fortaleza emocional, de gran fortaleza espiritual, que enfrentan sus dificultades, sus adversidades, son firmes en su propósito, son sensibles y sabes cuáles son sus límites. Ellos saben hasta dónde llegar. Y cuando ellos se cercioran que hasta allí es hasta allí. Entonces, lo contrario es la persona de carácter débil. Los débiles de carácter se dejan abatir fácilmente. Apenas miran por allá la tormenta, ya están viviendo la tormenta. Cualquier otra situación ya lo están viviendo, ya están en un estado de zozobra. Son emocionalmente débiles y son presas fáciles a ser dominadas por los demás o por sectas falsas. Entonces, las personas siempre preguntan, ¿cómo hago yo para tener un carácter apasionado? Bueno, las personas de carácter apasionado son las personas que se mueven con rapidez y facilidad, actúan y logran conseguir aquello que desean o planifican al poner empeño en lo que quieren realizar, en lo que quieren practicar, a la meta a donde quieren llegar. Llamó poderosamente la atención cuando explicó que acerca del temperamento y el carácter, que ambos podrían ser renovados y transformados. La declaración bíblica y la experiencia de las personas, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, con respecto al carácter y al temperamento, es que ellos pueden ser transformados. Buenas noticias, pueden ser restaurados y renovados. Sí, el que nos hizo a nosotros en esta forma integral, con este temperamento y este carácter que se ha venido construyendo, bueno o malo, pero sí podemos ser transformados, podemos ser restaurados, podemos ser renovados. Un ejemplo, un asesino como Moisés fue llamado por el mismo Dios como el hombre más manso en la tierra. Un David con todas sus fallas fue llamado conforme al corazón de Dios. Un carnal y maldiciente Pedro se convirtió en el pastor y predicador
de la iglesia primitiva. Un fanático violento y perseguidor, asesino de la iglesia, fue convertido en el gran apóstol y formador de la doctrina de la iglesia, el apóstol San Pablo. Y él dijo así lo siguiente: pues de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron y en él todas son hechas nuevas. Y el mismo Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo te han conocido a ti con tu carácter y temperamento? Entonces San Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Entonces tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo para despojarnos de todo eso. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Importante esta base bíblica de Efesios 4, 22 al 32. Entonces, donde nos dice, nos ilustra que el temperamento sí puede ser transformado, sí podemos ser renovados. Y Gálatas 5, 22 al 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor. Alguien puede preguntar: ¿y cuál era el carácter de Cristo? ¿Cuál era el temperamento del Cristo? Cristo reflejaba el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén y amén. Entonces, cuando el carácter y el temperamento no están tratados por el Espíritu Santo, el trabajo en el equipo y en la iglesia, el trabajo en la visión, se hace con dificultades. Mucho problema, muchas dificultades. San Pablo dice que en tanto en la iglesia de Corinto y la iglesia de Galacia le fue difícil guiarlos. Y él dijo lo siguiente, así en 1 Corintios 3, 1 al 3, de manera que yo no pude tratarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Os di a beber leche y no alimento, viandas sólidas, porque ustedes tenían un sistema digestivo muy frágil, muy débil. Y a los Gálatas les dijo lo siguiente en 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Importante. Entonces esto pues, hoy una de las tareas del ministerio es construir y ensamblar equipos de trabajo con sentido de visión, unidad y compromiso, con el propósito de cumplir con el mandato del Señor Jesucristo de predicar y discipular a sus discípulos y enviarlos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Toda la enseñanza me gustó, pero me habló mucho la parte sobre la necesidad de crear y ensamblar equipos de trabajo con sentido de unidad, visión y compromiso. Hoy una de las grandes tareas del ministerio, de los que servimos en la obra del Señor liderizando, es construir o ensamblar equipos de trabajos con sentido de visión, unidad y compromiso, con el propósito de cumplir con el mandato del Señor Jesucristo, de predicar, de enseñar, de discipular y preparar a la gente para la obra del ministerio. Esa es una de las grandes tareas. Los pastores, independientemente cómo se llame en la iglesia local de los diferentes ministerios, pero en este caso, para nuestra iglesia, los pastores, los supervisores y los líderes, debemos ministrar y generar en nuestra gente seguridad, confianza, un carácter saludable y de compromiso. Nunca un ambiente de competencia, de competitividad, de inseguridad, de desconfianza y divisiones, porque eso trae caos. Esta tarea del ministerio, y el ministerio en sí debe hacer todo el esfuerzo para crear escenarios y ambientes propicios, saludables en las siguientes áreas. La gente que sirve en el ministerio de la iglesia, a lo que Dios le ha entregado esa responsabilidad, en esa unidad del espíritu, de criterio, hay que esforzarse por crear escenarios y ambientes propicios, saludables, en las siguientes áreas. Me llamó mucho la atención lo que el pastor dijo sobre la importancia de la adoración y alabanza personal. Y uno de los primeros ambientes es crear un ambiente de espiritualidad, adoración y alabanza personalizada. El Salmo
42, 1 al 5 dice: como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Él se preguntaba y él se decía, se autoincrepaba, se autoanalizaba: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen los adversarios, los enemigos: ¿dónde está tu Dios al cual le oras tanto? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Ve? Adoración personalizada. De cómo yo fui con la multitud. Yo los conducí al templo, a la adoración, a la alabanza. Y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de panderos, de alabanza, de instrumento, añado yo. El pueblo se sentía en fiesta. Y yo ahora en esta aflicción digo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Importante entonces esto, crear ambiente de adoración, de alabanza en una forma personalizada. Crear estos ambientes nos va a llevar a nosotros a provocar armonía y unidad hermanada en la iglesia. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Salmo 133. Y está espectacular. Entonces dice que en esa armonía, en esa delicia, en esa unidad, en ese ambiente agradable, dice que la unción de Dios es como el óleo sobre la cabeza, sobre el sumo sacerdote Aarón, el cual desciende sobre la barba y va hasta el borde de sus vestiduras. La barba siempre se ha representado como la extensión del liderazgo de un ministerio. Entonces dice que se va desprendiendo de allí, y si alguien se considera falto, muy chiquito o muy pequeño en la obra del Señor, alguien dice: bueno, es que yo no sé leer y escribir, yo soy analfabeta. Hasta allá llega la unción de Dios cuando hay ambientes saludables. Y dice, me gusta como cierra: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén, amén, amén y amén. Este alimento para águilas estuvo buenísimo, a tal punto que me ministró y me llamó muchísimo la atención sobre la necesidad de crear ambientes relacionales sanos y evitar los tóxicos. Dentro de estos ambientes se debe hacer un esfuerzo por superar todo ambiente tóxico, de chismes, de mentiras, de medias verdades, contradicciones, murmuraciones, contiendas y de relaciones personales difíciles. Allá en Número capítulo 11, versículo 1 al 6, dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en medio de ellos. Entonces los elementos tóxicos, los ambientes tóxicos, hay que hacer un gran esfuerzo por eliminarlos y crear ambientes relacionables, saludables. Me adelanté un poco, pero para allá vamos. Es de resaltar en este pasaje bíblico que según el versículo 4, la gente extranjera se mezcló con los israelitas y lo influenciaban negativamente para que ellos para que ellos protestaran y se acordaran de los alimentos, se acordaran de las cebollas, se acordaran de las papas, se acordaban de los alimentos que estaban allá, pero lo que no se acordaban era que eran esclavos. Y hacerle olvidar a ellos que la presencia de Dios estaba con ellos, que había alimento, que había el maná, que en la noche había una columna de fuego y en el día entonces había un manto de sombra. Entonces, pero dice, me gusta esto, que los extranjeros hacían que el pueblo cambiara de parecer. Y es importante resaltar quiénes son los extranjeros muchas veces en la visión de trabajo, en nuestras iglesias. Los extranjeros son los que no conocen la visión, los que no aman la estrategia, los que no disfrutan, los que disfrutan lo bueno en el momento de la bendición, de la unción,
expansión, del crecimiento, pero en los momentos críticos, entonces se exacerban, critican, miran y observan y detallan y enmarcan lo malo de lo que está pasando. Entonces es importante. Muchas veces los extranjeros pueden ser gente que llega de otra iglesia, que quiere adaptarse a la iglesia y no quiere adoptarse a la iglesia. Empiezan a recordar: en mi iglesia, mi antiguo pastor. Para usted hacerse crecer en una iglesia y conseguir un lugar en esa iglesia para desarrollarse, usted tiene que adoptar a la nueva iglesia donde llega y tiene que olvidar su anterior ministerio. Era muy bueno, pero ya usted no está allá, está en otro sitio. Entonces, eliminar todo espíritu de competitividad carnal. No somos rivales en la visión. Lo fuerte y lo bueno del otro me anima a mí a buscar el respaldo de Dios. Amén y amén. Esta actividad de Alimentos para Águila me reafirmó mis convicciones y creer sobre la sujeción, el respeto y la honra a las autoridades. Excelente tema. Una de las realidades que enfrentan los ministerios es desarrollar ambientes de sujeción, respeto y honra en las personas que van creyendo, que vamos incorporando al equipo de trabajo, en el nuevo liderazgo. No es un secreto que hay niveles de insujeción. Mucha gente no sabe lo que es el respeto y lo que es la honra. Entonces debemos buscar que a mi líder, a mi supervisor y a mi pastor todo le salga bien. Yo soy un aliado de mi líder, de mi supervisor, de mi pastor, para que todo le salga bien. Yo pongo mi carne en el asador porque esta actividad, en mi grupo familiar, de mi líder, mi sector, mi turno va a salir bien porque yo quiero que mi pastor le salga bien. Entonces esto es algo importante. ¿Soy yo una persona confiable? Que practica la confiabilidad, la confidencialidad y discrecionalidad. Cuando yo sé algo negativo de mi líder, de mi supervisor, de mi pastor, lo protejo, lo cubro. No es que estoy encubriéndole su pecado. No tiene nada que ver con pecado. Sino es que yo soy una persona confiable. Yo soy una persona que practica la discrecionalidad, la confiabilidad y la confidencialidad. Entonces, si yo soy esa persona, a mí de parte de Dios me van a seguir entregando los secretos de Dios. ¿Por qué? Porque yo he demostrado que soy una persona confiable, que practica la confidencialidad y que sabe lo que significa la discreción santa. Hoy nosotros tenemos que demostrar, definitivamente tenemos que demostrar en la iglesia, en el equipo de trabajo, que somos guardas de nuestro hermano, que no tenemos el espíritu de Caín. El mismo Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín en una forma grosera, en una forma intemperante, en una forma irreverente, le dice al mismo Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, tenemos que reconocer, tú y yo somos guardas de nuestros hermanos, lo protegemos, lo guardamos. Si sabemos de alguna delicadeza, de alguna falta, de alguna falla, lo guardamos. Y si tenemos que comunicarlo, lo comunicamos a la autoridad superior de él. No le vamos a regar su testimonio. No vamos a hacer como Can, que cuando vio a su padre que se había embriagado, lo regó y por eso vino la maldición. De todo el taller de Alimentos para Águilas fue de gran bendición. Pero la pregunta que nos dejó pensando fue, ¿qué haríamos si fuésemos el pastor? ¿Qué haríamos? Es una gran pregunta, porque de una u otra manera mucha gente que está en la iglesia, en el ministerio, en el equipo de trabajo, Dios le va a delegar ministerios. Y yo yo tengo un anhelo personal, es que una pareja matrimonial, yo pueda delegarle mañana, no sé cuál será mi final, si de permanecer en el Señor en este tiempo toda mi vida aquí, o Dios me va a direccionar a otro sitio, o yo partiré con el Señor. Pero a mí me gustaría yo entregarle el testigo a una de las personas, a uno de los matrimonios que yo he podido discipular y llevarlos a ese nivel. Para ello es una pregunta. Si yo fuese hoy el pastor de la iglesia, ¿qué haría? ¿Le pasaría factura a todos los que en algún momento me hirieron? Que yo consideré
que fueron la piedrita en el zapato. Como decimos coloquialmente y vulgarmente, los que me ponían la piedra. Pareciese como que eran los instrumentos del diablo para impedirme a mí mi logro y mi desarrollo. Diría yo esta manera, desarrollaría yo esta actitud. Importante entonces esto, Cindy. Importante lo que desarrolló en Tercera de Juan y que el apóstol Juan advierte sobre un personaje, que es el espíritu de Diótrefes, hoy en la iglesia, hoy en el liderazgo. Tenemos nosotros que demostrar que no sufrimos del síndrome de Diótrefes. No sufrimos del síndrome de Diótrefes. Nuestro grupo familiar no es mío, mi sector no es mío, la iglesia no es mía, es del Señor. Y si el Señor le place moverme a otro sector, a otra área geográfica, a otra parte de la ciudad o al mundo, entonces la iglesia no es mía. No, yo no debo modelar a los creyentes, a la iglesia en mi carácter, debo modelarlos en el carácter de Cristo Jesús. Yo no puedo ser un Saúl, un Absalón, no puedo ser yo un Diótrefes. Saúl era conocido como el tiralanzas, el perseguidor del que él creía que era su rival. Y por eso a Saúl se le conoce como el tiralanzas. Y por eso entonces muere como muere, persiguiendo a David, al instrumento que Dios había utilizado para salvarlo a él, su reinado y al mismo Israel. Absalón, un muchacho lúcido, con gran inteligencia, valentía, hermoso de parecer, con una energía, con una influencia de liderazgo inmensa. Pero dice que Absalón era el que se roba el corazón del pueblo, haciéndole promesas, aunque era hijo del rey David. ¿Qué significa eso? Que era una persona de confianza. ¿Quién muchas veces se roba el corazón del pueblo? Las personas de confianza del ministerio principal. Entonces tú y yo tenemos que demostrar que no tenemos el espíritu de Absalón. Y mire cómo muere Absalón. Absalón muere tratando de huir y dice entonces que su cabellera era tan hermosa y grande que quedó ensaltado en un zarzal de espina, y de allí vinieron los enemigos y lo mataron entonces con unos dardos. Importante entonces esto, es de resaltar la actitud de Diótrefes, que se había apoderado de la iglesia y no recibía a los enviados por el apóstol Juan. Cristo, dice Juan en 3 Juan 1:9. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe a los hermanos que yo le envío. Entonces es importante hacer esto en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual. Diótrefes era un líder de una influencia carnal en la iglesia, que significa alimentado por Zeus. ¿Cuál es tu influencia? ¿De dónde proviene tu influencia? ¿De dónde proviene tu carisma? Me pareció impactante cuando el pastor habló de la influencia de Diótrefes. La pregunta es, ¿quién alimenta tu influencia, mi influencia, nuestra influencia? ¿Será por eso que no tenemos más y mejores resultados en nuestros grupos familiares, en nuestros sectores, en nuestra iglesia, en lo que hacemos? ¿Será por eso? Entonces es importante de analizarnos en no tener el espíritu de Diótrefes, en no ser como Absalón, en no ser como el rey Saúl. Sería importante, a mí me agrada esto. Hay un libro que yo recomiendo, se llama Perfil de 3 monarcas, por Jim Edwards. Excelente libro, se lo recomiendo, Perfil de 3 monarcas. Cuando Dios dice referente a David, ¿diría Dios de nosotros lo que dijo del rey David a pesar de su falla? David es conforme a mi corazón. Amén. Esto a mí me constriñe, esto a mí me reta y debe retarnos a todos nosotros. Que lleguemos a ser conforme al corazón de David y que el mismo Dios diga tu nombre y tu apellido, él, ella, aquel, es conforme a mi corazón. Es de saber que la sujeción y el respeto y la honra son demostrables de parte de nosotros a quienes nos presiden.
Tú no puedes hacer la vida imposible a tu líder. Tú no puedes hacer la vida imposible a tu pastor, a tu supervisor general. No puedes hacer la vida imposible al pastor general de la iglesia. No puedes hacer la vida imposible. No se puede saber por allá cositas de ti, lo uno y lo otro, que dan demostraciones que tú tienes rivalidad, que tú no aceptas totalmente el ministerio del otro, de la otra. No es así. Entonces, importante que la honra es demostrable. En 1 Tesalonicenses 5, 12 al 15 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y ya cuando estoy llegando al final, águilas del Señor. Después de este recorrido largo sobre estos diferentes tópicos que nos han nutrido en la revelación de Dios y la visión de trabajo que nosotros tenemos, yo creo que el que dijo, levanten sus ojos y miren, yo creo que el que dijo, levanten sus ojos y miren, el dueño de la mies, Jesucristo, nos dará un crecimiento que nos demostrará que Él ha oído nuestras oraciones y Él ha mirado nuestro trabajo, y nuestro trabajo será bendecido, prosperado. Yo creo firmemente que ese crecimiento anhelado y soñado y trabajado será de una manera integral, personalmente y en la iglesia, en espiritualidad, en calidad, en cantidad, en afectividad y estrategias de crecimiento. A otro Dios le dará las respuestas a su sanidad, a su milagro. Otros tendrán salida a los problemas coyunturales que están enfrentando. A otros el Señor mismo, a través de su Santo Espíritu, serán guiados a fundar en otros sectores, en otros lugares, y otros saldrán a diferentes naciones, porque Dios los usará, Dios los llevará, Dios los levantará. Y a muchos su trabajo, su emprendimiento, su negocio, sus iniciativas serán fundamentadas, serán prosperadas, echarán raíces y echarán grandes frutos. Sus economías serán sólidas, profundas, que ayudarán a los frágiles, a los débiles, ayudarán a financiar la obra del Señor aquí localmente, nacionalmente e internacionalmente. Creo que en medio de la diatriba de la realidad que vive el mundo, la diatriba política de nuestra nación, el eterno Dios creador nos abrirá su buen tesoro, el cielo, para que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía. Águilas reunidas hoy aquí en nuestro segundo alimento para águila. Les digo lo que el Señor Jehová le refirió a Israel mediante el profeta Isaías: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, bendiga a cada uno de tus hijos y tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por estar aquí en este su canal.